Imagina un país tan pobre que miles de niños morían cada año por hambre y enfermedades, donde las carreteras eran tan pocas que apenas podías recorrer la nación sin quedar atrapado en la selva. Y ahora imagina que en ese mismo lugar, un solo hombre decidió gastarse millones de dólares en coronarse emperador, rodeado de oro, diamantes y un trono en forma de águila gigante. Esto no es una novela, ni un guión de cine. Es la vida real de Jean Bedel Bokassa, uno de los dictadores más extraños, crueles y delirantes de la historia africana. Y lo que vas a escuchar a continuación no solo te va a indignar, te va a parecer tan absurdo que dudarás de que ocurrió de verdad. Era el 22 de febrero de 1921, en la aldea de Bobangi, en lo más profundo de la selva de la actual República Centroafricana. Allí nació Bokassa, hijo de un jefe tribal. Nadie podía sospechar que aquel niño crecería para convertirse en un hombre que se autoproclamó emperador y que sería recordado como el carnicero de Bangui. Su infancia estuvo marcada por el dolor. Cuando tenía apenas 6 años, su padre fue asesinado a golpes por las autoridades coloniales francesas. Poco después, su madre, destrozada por la pérdida, se quitó la vida. Así quedó huérfano junto a sus 11 hermanos. Criado en escuelas católicas bajo el sistema colonial, Bokassa no destacaba en los estudios, pero sí en su fuerza física y en su capacidad de imponerse a golpes cuando lo ridiculizaban por su origen. Un misionero, convencido de que no servía para los libros ni para la religión, le recomendó ingresar al ejército. Esa sugerencia marcaría para siempre su destino. En 1939, con apenas 18 años, se alistó en el ejército francés. Allí encontró su lugar: disciplina, jerarquías, armas y una vía para escapar de la pobreza de su aldea. Durante la Segunda Guerra Mundial combatió con distinción y fue ascendido con rapidez. Más tarde, fue enviado a Vietnam como parte del ejército colonial en la Guerra de Indochina. Se casó con una joven vietnamita, con la que tuvo una hija, aunque luego las abandonaría. Aquella etapa no solo lo convirtió en un militar experimentado, también le dio la certeza de que podía aspirar a más. No quería ser solo un soldado africano al servicio de Francia, quería ser un líder absoluto en su propia tierra. Cuando en 1960 la República Centroafricana logró la independencia, el presidente David Dacko, primo de Bokassa, lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército. Bokassa estaba encantado. Era la oportunidad de brillar en su país. Sin embargo, pronto comenzaron los choques de egos. Dacko lo veía como un pariente incómodo, demasiado vanidoso y deseoso de protagonismo. Bokassa, en cambio, estaba convencido de que era él, y no Dacko, quien debía dirigir el país. La tensión explotó en 1965. Después de que Dacko lo humillara públicamente llamándolo idiota que solo colecciona medallas, Bokassa decidió que había llegado el momento. La noche del 31 de diciembre de ese año, mientras el presidente asistía a una fiesta, las tropas leales a Bokassa tomaron el control de la capital. El golpe fue casi incruento. Cuando Dacko intentó volver al palacio, fue arrestado por su propio primo, que lo recibió con una frase que sonaba a burla. «Traté de avisarte, pero ahora es demasiado tarde». Así, en cuestión de horas, Bokassa se convirtió en presidente. Al inicio, muchos centroafricanos creyeron que su gobierno podía traer mejoras. Implementó algunas medidas populares. Mejoró el transporte, liberó a algunas presas y trató de ganarse el apoyo de la población. Pero esa fachada no duró mucho. Muy pronto, su verdadero carácter salió a la luz. Obsesionado con el poder, la grandeza y sobre todo con emular a Napoleón, Bokassa empezó a gobernar como un monarca medieval en pleno siglo XX. A medida que pasaban los años, acumulaba títulos. Primero se autoproclamó general, después mariscal. Llenaba su uniforme con medallas inventadas por él mismo, al punto de necesitar trajes especiales para soportar el peso de tantas insignias.
Su imagen empezó a aparecer en billetes, en retratos colgados en edificios públicos y en carteles que lo mostraban como el salvador de la patria. Para muchos, ya no era el presidente, era el hombre destinado por Dios a guiar la nación. Su relación con Francia fue clave para mantenerse en el poder. Mientras otros líderes africanos coqueteaban con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, Bokassa se mantuvo firmemente pro-occidental. Eso le aseguraba ayuda militar y financiera. París lo apoyaba, cerrando los ojos a sus excentricidades y a su creciente brutalidad. Francia necesitaba aliados, y Bokassa, aunque fuera un dictador sangriento, era útil. En 1972, su comportamiento empezó a volverse más violento y extravagante. Participó personalmente en golpizas públicas contra ladrones, ordenó ejecuciones masivas y comenzó a usar animales salvajes como instrumentos de tortura y muerte para sus enemigos. Los relatos de personas devoradas por sus leones o cocodrilos alimentaban su leyenda de tirano desquiciado. Pero al mismo tiempo seguía presentándose como un líder paternal que organizaba celebraciones nacionales, liberaba a madres presas en el Día de la Madre y regalaba comida en actos públicos. Era la dualidad de un hombre que combinaba gestos de aparente generosidad con actos de crueldad indescriptible. Lo más sorprendente estaba por llegar. Convencido de que ser presidente ya no era suficiente, en 1976 decidió dar un paso más. Inspirado en Napoleón, a quien admiraba hasta la obsesión, declaró que la República Centroafricana dejaba de ser república, ahora sería un imperio, y él, naturalmente, sería el emperador. La coronación estaba fijada para el 4 de diciembre de 1977, y debía ser un espectáculo jamás visto en África. Se mandaron a traer trajes, joyas y adornos desde Francia. Se encargó una corona de diamantes, un trono en forma de águila de oro de 13 metros de envergadura, carruajes tirados por caballos y 60 Mercedes-Benz para transportar a los invitados. El estadio de Bangui fue convertido en un palacio improvisado donde Mozart y Beethoven acompañarían la ceremonia. El costo total, $22 millones, una cifra astronómica para un país donde la mayoría vivía en la miseria y apenas existían carreteras pavimentadas. El día llegó. Bokassa apareció con una túnica blanca bordada con los colores de la nación y una corona de laureles dorados. Avanzó hasta su gigantesco trono, se sentó en el vientre del águila dorada y, al son de la música clásica, se colocó a sí mismo la corona. A su lado, coronó también a su joven esposa Catherine. A partir de ese momento, ya no era presidente ni mariscal. Era Su Majestad Imperial Bokassa I, emperador de Centroáfrica. La extravagancia dejó atónitos a los pocos invitados extranjeros. Mientras millones en el país carecían de lo básico, su líder gastaba fortunas en una fantasía napoleónica. Pero para Bokassa, era el punto culminante de su vida. Había pasado de ser un huérfano pobre a proclamarse emperador de todo un pueblo. Pero detrás de los diamantes, los carruajes y las marchas militares, el imperio de Bokassa se sostenía en algo mucho más oscuro: el miedo. Su reinado imperial fue una mezcla de delirio y violencia que dejó cicatrices imborrables en su nación. Aunque él se presentaba como un padre protector, sus acciones mostraban a un hombre cada vez más desconectado de la realidad, capaz de justificar cualquier atrocidad para mantener el poder. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió en 1979. El gobierno imperial había decretado que todos los estudiantes debían comprar obligatoriamente uniformes escolares fabricados por una empresa propiedad de la familia de Bokassa. Para miles de familias pobres, aquello era imposible de pagar. La indignación se transformó en protestas masivas. Estudiantes de secundaria marcharon por las calles exigiendo que se anulara la medida. La respuesta del emperador fue brutal. Docenas de jóvenes fueron arrestados y llevados a la prisión de Ngaragba. Los encerraron en celdas diminutas, donde apenas había espacio para moverse.
Algunos testigos afirmaron que Bokassa llegó personalmente, furioso, y comenzó a golpear a los detenidos con sus propias manos. Al amanecer, muchos de esos estudiantes estaban muertos. El mundo reaccionó con horror. Los medios franceses lo apodaron el carnicero de Bangui. La indignación internacional creció. Incluso Francia, su principal aliado, ya no podía seguir justificando sus acciones. La gota que colmó el vaso no fue el asesinato de estudiantes ni las ejecuciones públicas. Fue algo más incómodo para el gobierno francés: las acusaciones de canibalismo. Se decía que Bokassa no solo mataba a sus enemigos, sino que también los comía. Aunque nunca se comprobó del todo, la sospecha fue suficiente para humillar a Francia en la escena internacional. Ya no podían seguir apoyándolo sin quedar manchados para siempre. Así que, mientras Bokassa se encontraba en Libia realizando una visita oficial, el gobierno francés actuó. El 20 de septiembre de 1979, tropas francesas entraron a Bangui en una operación conocida como Caban. No hubo enfrentamientos. En cuestión de horas, reinstalaron en el poder a David Dacko, el presidente que Bokassa había derrocado 14 años antes. La era imperial había terminado. Cuando Bokassa supo que había perdido el trono, huyó apresuradamente hacia Costa de Marfil, luego a Francia. Intentó obtener asilo, pero lo rechazaron. Se refugió en una mansión privada, viviendo como un exemperador sin corona. Ahí, entre el recuerdo de su gloria falsa y la realidad de su caída, escribió sus memorias. En ellas reveló que había entregado diamantes como regalos personales al presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Aquellas revelaciones se convirtieron en un escándalo enorme en Francia y contribuyeron a que Giscard perdiera las elecciones de 1981. Mientras tanto, en su país, la memoria de Bokassa seguía viva, pero no como él hubiera querido. No se le recordaba como héroe ni como emperador glorioso, sino como símbolo de la locura del poder absoluto. Su figura se volvió leyenda, un nombre mencionado en susurros, entre miedo y burla. Lo más increíble ocurrió en 1986. Después de años de exilio, Bokassa, ya mayor y cansado, tomó una decisión que nadie podía entender. Regresó voluntariamente a la República Centroafricana. Tal vez creía que el pueblo lo recibiría como a un monarca en desgracia. Tal vez esperaba compasión, pero lo que encontró fue un tribunal. Fue juzgado por asesinato, tortura, saqueo y traición. Las audiencias se llenaron de testigos que relataron escenas tan perturbadoras que parecían sacadas de una película de terror. Algunos hablaron de palizas personales a prisioneros, de cuerpos devorados por animales, de lujos obscenos pagados con dinero del Estado. El tribunal lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte, aunque fue absuelto de canibalismo por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la pena fue conmutada a cadena perpetua. Con el tiempo, la presión internacional y el paso de los años ablandaron el juicio público. En 1993, tras 7 años en prisión, fue liberado. Pasó sus últimos años viviendo modestamente en Bangui, recibiendo una pensión del ejército francés por sus antiguos servicios militares. Murió en 1996, a los 75 años, enterrado en una tumba sin nombre, sin honores, sin estatuas, sin coronas. Pero aquí es donde quiero que mires más allá del personaje excéntrico, porque la historia de Bokassa no trata solo de un hombre loco vestido de emperador, es el espejo de algo mucho más profundo. Refleja la herida colonial de un continente entero, la fragilidad de los países recién independizados, la desesperación de pueblos abandonados que, por falta de instituciones fuertes, terminaron en manos de líderes que confundieron autoridad con divinidad. Bokassa no apareció de la nada. Fue el resultado de un sistema que premiaba la lealtad militar por encima de la moral. Fue sostenido por potencias extranjeras que preferían un dictador amigo antes que un gobierno popular impredecible. Fue moldeado por traumas infantiles no resueltos, y fue alimentado por una ambición sin límites.
Su vida demuestra cómo el poder absoluto puede convertir incluso a un hombre formado en disciplina militar en un tirano que vive en su propio delirio. Tal vez lo más triste de esta historia no sea la locura de un emperador improvisado, sino lo poco que cambió después. Décadas después de su caída, la República Centroafricana sigue siendo uno de los países más pobres e inestables del planeta. Las carreteras siguen siendo escasas. Los hospitales no tienen recursos. Muchas escuelas apenas existen. El brillo de aquella coronación desapareció, pero las consecuencias del abandono político siguen presentes. Y aún así, la imagen de aquel trono en forma de águila, de aquella corona de diamantes sobre la cabeza de un hombre que había nacido en la pobreza más extrema sigue siendo uno de los símbolos más impactantes de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Pero todavía falta lo más perturbador de toda su historia, porque aunque pienses que ya escuchaste lo peor, hay un detalle que muy poca gente conoce. Un episodio tan oscuro que incluso muchos historiadores prefieren no mencionarlo. Durante los últimos años de su reinado, Bokassa empezó a creer que era invencible. Se consideraba el elegido por Dios, el nuevo Napoleón africano. Caminaba con un bastón de marfil, se hacía llamar Padre de la Nación, y esperaba que la gente se arrodillara al verlo pasar. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos sin permiso. Nadie podía hablar sin que él lo autorizara. Él decidía quién vivía y quién moría. Algunos miembros de su círculo más cercano empezaron a contar historias espeluznantes sobre sus cenas privadas. Se decía que, en ocasiones especiales, servía carne humana. ¿Era verdad o era exageración? Nunca se pudo comprobar del todo. Pero el simple hecho de que tanta gente lo creyera muestra el nivel de terror que inspiraba. Lo que sí se sabe con certeza es que presenció, y en algunos casos dirigió, ejecuciones personales. Hay testimonios de guardias que lo vieron golpear prisioneros hasta matarlos, mientras se reía. Hay relatos de personas arrojadas vivas a jaulas con animales salvajes para entretenerlo. En su mente, él no estaba castigando criminales, estaba enviando mensajes que decían, «Yo soy la ley». Una vez, durante una visita oficial a otro país africano, se encontró con Idi Amin, otro dictador famoso por su crueldad. Para impresionarlo, Bokassa apareció vistiendo un uniforme tan recargado de medallas y joyas que brillaba como un árbol de Navidad. Idi Amin se enfureció, no porque le pareciera ridículo, sino porque lo superaba en ostentación. Mandó llamar a sus joyeros personales para que le fabricaran un traje aún más exagerado. Así era el nivel de competencia entre estos personajes. No competían por quién construía mejores escuelas, sino por quién tenía más adornos en el pecho. Pero incluso dentro de su locura había momentos de contradicción. A veces organizaba actos de caridad, regalaba alimentos en plazas públicas, liberaba presos por compasión, se mostraba afectuoso con niños y lloraba en funerales. Era como si habitara dos personas en un mismo cuerpo, un emperador cruel y un padre sentimental. Esa dualidad confundía a muchos. Algunos ancianos del país aún lo recuerdan con cierta nostalgia, diciendo que, aunque era duro, al menos hacía cosas. Eso demuestra algo inquietante. Incluso los peores tiranos pueden dejar huellas emocionales en los pueblos que gobernaron, pero al final, nada pudo ocultar lo evidente. El hombre que se coronó rodeado de oro terminó solo, sin amigos reales, sin familia que lo defendiera, sin seguidores dispuestos a luchar por él. Su imperio cayó en una mañana, sin una sola bala, porque nadie creyó que valiera la pena salvarlo. Y ahora viene la pregunta que de verdad importa. ¿Qué enseñanzas deja la historia de Bokassa? No sirve solo para escandalizarnos, no sirve solo para decir ¡qué loco! Sirve para entender cómo se forma un dictador. Porque ningún tirano aparece de la nada. Se construyen poco a poco, primero con carisma, luego con promesas, después con miedo, y al final con silencio. El silencio de la gente que dejó de hablar porque pensó que no podía hacer nada. El silencio de los que no protestaron cuando aún era posible.
el silencio de los que se acostumbraron a ver el abuso como algo normal. Bokassa fue un hombre marcado por el trauma, alimentado por la ambición y sostenido por la hipocresía internacional. Su historia no solo habla de África, habla del poder. Habla de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando no tiene límites. Habla de lo que pasa cuando las heridas de la infancia no se sanan y se convierten en armas. Hoy, cuando miramos imágenes de su coronación, muchos se ríen al ver ese trono gigantesco, ese carruaje ridículo, esa corona sobre la cabeza de un hombre que venía de la nada. Pero la risa desaparece cuando recordamos que detrás de ese espectáculo hubo personas reales sufriendo, que cada diamante en esa corona costó vidas, que cada aplauso en ese estadio fue comprado con miedo. Por eso, la historia de Bokassa no debe contarse solo como curiosidad histórica, sino como advertencia. Porque mientras exista desigualdad, mientras existan heridas colectivas sin sanar, siempre habrá alguien dispuesto a ponerse una corona y decir que él es la salvación. Y si no aprendemos del pasado, volverá a repetirse. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, comparte este video y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia. Mira nuestro siguiente video.